Muy buenas, para empezar. Dejamos Albi, ahora mismo estamos dejándolo. Hoy tenemos un día bastante largo, bastante interesante y bastante apretado de ver sitios. Si nos acompañáis, veremos Cordes-sur-Ciel, que vamos ahora mismo para allá. Luego vamos a Nayac. Y por último a Villafranche de Rouergue. Mi francés, como veis, está oxidado. No sé si lo meteremos todo en este vídeo, no sé si haremos distintos vídeos. Los pueblos no son excesivamente grandes, Albi es bastante más grande que los pueblos que vamos a ver hoy, pero son pueblos bastante chulos. Vamos para allá. Adiós Albi, estamos cruzando el puente Puentoso. Qué bonito. Ahí está la catedral. Esto es un gran descubrimiento, ¿eh? Este pueblo nos ha gustado muchísimo. No me lo esperaba así. Au revoir, Albi. Pues nos empieza a llover. ¿Será esto un impedimento? Me encantan los colores del otoño. Y ahí tenemos Cordes-sur-Ciel. Pues ya estamos aquí y lo primero que te reciben a entrar en el pueblo es que este pueblo fue elegido la villa preferida de los franceses en 2014, el pueblo más bonito según los franceses. Me encantan las cuestas adoquinadas y a mi tobillo también. Esta ciudad, este pueblecito medieval, data del siglo XII, fundado por el conde de Toulouse. Al inicio se le puso de nombre Cordoue, por el tema en referencia a la ciudad de Córdoba, ya que aquí tenía mucha artesanía del cuero. Luego, a lo largo del tiempo, de los siglos, pues se fue cambiando el nombre a Cordé. En el siglo XX, cuando por la influencia de varios escritores y pintores y todo, le cambiaron el nombre a Cordes sobre el cielo, como realmente se traduce, ya que este pueblecito en otoño parece como si estuviera flotando sobre las nubes. Es una ciudad amurallada que tiene 4 puertas y esta es la puerta del reloj, Puerta de l'Horloge. No se pronuncia muy bien, pero vamos a seguir viendo más puertas. La lluvia es mala para hacer estas cosas, pero mola mucho. El pueblo lloviéndote así tan medieval es como melancólico, mola mucho. Y esto de aquí es la Barbacana, que formaba parte de la tercera muralla. ¿Del siglo XV? Sí. Del siglo XV. ¿Se escucha la campana? Pues da un aire aún mucho más medieval. La Porte du Vainqueur, siglo XIII. ¿Qué número de muralla es este? El tercero. ¿Tercer círculo? El primero era el cuarto. Son 4 murallas. We both have a love so perfect. I would never want to hurt it. Estamos en la Place de la Brie. Aquí está el Museo de Arte Contemporáneo y Moderno. Y delante nuestra tenemos, me parece que es un mirador muy chulo. Bueno, aquí está la gran plaza de mercado del pueblo, que está techada de madera, y los elementos más importantes de la plaza son una cruz del siglo XIV y un pozo que está excavado directamente sobre la roca de 113 metros de profundidad. Y ahí esa torre me gusta.
Pues la torre que me ha gustado es la iglesia de San Miguel del siglo XIII. Vamos a echar un ojillo, ¿vale? La verdad, este pueblo es para perderse por él y descubrir los rincones como este. Está muy, muy, muy chulo. Y otra puertecita. Pues salimos del centro histórico. Muy, 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 muy guapo el pueblo. Sandra, ¿qué te ha parecido el pueblo? Me ha encantado. Parece como de cuento de hadas, ¿eh? De príncipe y caballero y cosas así. En resumen, el pueblo de Cordes-sur-Ciel nos ha... Encantado. Merece el título del pueblo más bello de... No lo sé, nos faltan algunos pueblos por ver todavía. Ahora mismo nos dirigimos a Nayac, a ver qué nos encontramos allí, pero la ruta por la Occitania francesa está siendo espectacular de momento. Los pocos pueblos que ya hemos visto, nos quedan unos cuantos y mola mucho. Quiero hacer un pequeño inciso para comentar que nuestro viaje, en verdad, es una época complicada, pero realmente es el momento donde no hay turistas por ningún lado. La ruta que estamos haciendo son pueblos bastante pequeños. Este, por ejemplo, tenía ¿cuántos habitantes? Alrededor de 100 o 200. Alrededor de 100 o 200 habitantes censados. No nos hemos cruzado con nadie por la calle. La gente de aquí no lleva mascarilla. Nosotros cuando vemos gente no la ponemos. Y es un momento bastante interesante, aunque parezca que no, para este tipo de turismo. Hombre, no te vas a meter en Nueva York o en ciudades grandes, pero esto a nosotros por lo menos nos parece un momento y una ruta bastante segura. Vamos a seguir, vamos a ver qué hacemos, qué vemos y seguimos nuestra ruta por la Occitania, los pueblos más bonitos del sur de Francia. ¡Saludos!